Esto, vamos a ver 10 opiniones de 10 opiniones de Dice con con las que no estoy de acuerdo. De Punished Nemo. Sobreanaliza cosas. Sí, siento que ese es un par de cosas que he notado. Con algunas se entiende. Por ejemplo, este inicio no le hace ningún favor. Rayos. Bueno, se queda así. Siento que con Dayo es un problema. Hay un problema que ocurre principalmente con todos los críticos de videojuegos. ¿Qué pasa? Que muchas veces no están en condiciones para divertirse con un título. Siento que es más para crítico de pelis o series que de videojuegos. Sí, siento que se quiere. Porque muchas veces critica más un juego de cómo le gustaría que fuera que de cómo es, de cómo funciona el medio. Por ejemplo, cuando hablo de su crítica de Elden Ring, mencionó de que jugablemente Elden Ring sufría lo mismo que muchos mundos abiertos, que de hecho sí es cierto. Que todavía no me pasa a mí, pero sí sé que las mazmorras se repiten mucho y tiene quizás demasiado contenido que se repite. Pero ¿qué pasa? Que también habla mucho de, como comparándolo con Death Stranding, en vez de decir, ok, hay este tipo de títulos y este tipo de títulos para, en su propio contexto. Elden Ring es un Souls de toda la vida, un título de ir a pelearse con los enemigos, que igual pueden tener un par de cosas más interesantes, como lo de que él mencionó, de que sería interesante ver cómo se verían estos mundos decadentes, cómo se hubieran visto en su máximo esplendor, con NPCs. Quizás agregarle un poco de, por ejemplo, cómo es Skyrim, por ejemplo, de que se sienta como más interactiva en ese sentido, pero bueno, sigue siendo un mundo abierto bastante bien diseñado. Pero cosas así. Aquí no va a hablar de su crítica Expedition 33. Es bastante larga, no sé si, no creo que la vaya a ver hoy. Igual yo un día hablo sobre, vuelvo a reaccionar a su crítica Expedition 33. Igual ahí, pero sí siento que peca mucho en siempre querer llevar la contraria, decir, oye, esto no está tan bueno, y se va muy por las ramas. En vez de criticar algo por lo que es, dice, pues es que no es esto otro. Pues no. A ver. Esto lo noto en su cómic, se ve más como un borrador de una animación que de un cómic. Me gustan los Souls, ya que son juegos casi arqueológicos para entretenerte y buscar la historia. Eso y sufrir por lo que te pateen en tercero, sí. Y de hecho, bueno, ya cuando lo puedas, tengas chance de jugar el Dark Souls 1, una vez que se ponga en oferta. Si es que ahora sí se pone un día, pues uno lo puede probar de primera mano, ¿no? Que igual hemos estado, bueno, has estado en los directos en los que he jugado el de Ring, pero ahí va. Siento que va mucho por ese lado. Como cuando mencionó lo de que se pasa los juegos con guía. Si ve que un título le va a dedicar, bueno, va a tener que dedicarle más tiempo bueno, una considerable cantidad de tiempo, automáticamente se los empieza a pasar con guía, en vez de explicar de que, bueno, pues decirlo, por mi trabajo, por todo lo demás, no puedo sentarme a disfrutar un juego como lo haría un usuario, un jugador pues más normal, pues que se sienta y lo disfruta como tal. Pero él, en vez de decirlo de esa manera, prefiere justificarse. De que no, pues de que es válido porque tal. No, es que si no estás en condiciones para poder disfrutar un juego, pues difícilmente tu crítica va a ser como de confianza porque no podías disfrutarlo. O sea, entiendo lo que él quiere automatizar por su trabajo, pero no puede hablar de si la mecánica es buena o no si no lo usa. Sí, pierde legitimidad en sus críticas, sí, tal cual, porque igual, regresando a lo de Expedition 33, mencionaba de cómo él no podía, le estaba acosando la parte de
del bloqueo. ¿Y qué pasa? Bueno, para empezar, ¿cómo decirlo? Y de que no ofrezca otras alternativas. Pues que es una herramienta vital del propio juego. Para empezar, está tanto el bloqueo como la esquiva. Y te puedes pasar el juego en el modo historia. Este juego me lo jugué acompañado de mi prima. Bueno, igual esto lo resuelvo. No voy a atrasarme de más con esto. Pero ese juego me lo pasé con mi prima en tiempo récord. Porque ella pronto se iba a mudar y teníamos que terminarlo pues en el menor tiempo posible, pero tampoco así como ir mucho a las prisas. Entonces lo jugamos en el modo historia. Y ella que no ha jugado, que juega muy pocos videojuegos, y era la primera vez que jugó un videojuego de combate por turnos, se resalegró para entender las mecánicas. Entonces, un detalle importante con todos los críticos del videojuego, como tienen que jugar mucho para poder, y tiene que tomar nota rápido para sacar tiene que sacar una nota rápido. Entonces se va muy por el lado de la automatización y entonces no van a meterse o analizar bien un juego y pues difícilmente lo van a disfrutar de buena manera y no van a poder hacer una crítica en condiciones, porque eso no es la mentalidad que va a tener un jugador normal. Pero se siente muy apresurado sus críticas. Sí, la mayor, por eso siempre es recomendable, como lo que dijo Juntleo, busca críticas de personas principalmente aficionadas a ese medio, a ese género en particular, que no se dediquen como tal al medio, sino que simplemente jueguen lo que les gusta y de vez en cuando hacen una crítica de lo que les gusta. O sea, podría apoyarme de su patrón para hacer un video largo. Su video largo. Eso no lo entendí. A ver, pero me voy a cerrar la puerta. Apoyarse en su Patreon. Sí, técnicamente los hace. En algunas cosas sí tiene buenos puntos, pero. Y hay por qué cuando algo realmente lo convence, se valora su opinión. Pero. Siento que ahí tiene varios problemas. Como cuando habló de lo que es la saga Drakengard y Nier Automata. Me encantan esos juegos. Y coincido en buena parte de todo lo que dice. Y. La verdad. Pero bueno. Y ahora sí, a empezar, porque si no, se alarga esto demasiado. Igual como próximo video podemos hacer como así respuesta a Call of, una respuesta a su video de Expedición 33, tal vez. O igual porque habla de forma pedante, un poco sí también. Cuando habla así suena más ataque. True. Empezamos. Muchos sabéis que he sido fan de DioScript desde 2015, y si de algo puede uno darse cuenta al ver sus vídeos es de que intentaba en todo momento tener opiniones diferentes. Esto está guay porque siempre vas a aportar algo nuevo, pero puede ser un problema si le das tantas vueltas a las cosas que acabas emitiendo una opinión distinta a la del resto pero que no tiene ningún sentido, o que podrías haber formulado de otra forma en caso de haberle dado un par de vueltas. De esa idea nace este vídeo. Black Ops 2. Este lo jugué, bueno, me lo jugué todo en inglés cuando no tenía ni la menor idea de inglés, apenas un par de frases. Pero es que sí, Black Ops 2 para cuando salió era sí, la campaña pues estaba bien, pero siempre el enfoque para cuando salió este juego era multijugador. Meramente disfruté multijugador y la campaña era más como un añadido. Que igual se disfrutan, ¿no? Pero porque este sí fue de los que más jugué. El vídeo de Dayo sobre Black Ops 2 es bastante bueno. Coge su crítica previa a Modern Warfare 3 y establece todas las cosas que ese juego hacía mal y que este hace bien. Es una forma genial de trabajar sobre tu propia obra y señala cosas como que la historia de Black Ops es buena, pero eso tampoco es decir mucho, o lo ambiciosa que es la trama. El problema es cuando las cinemáticas entran a la palestra. Este es un juego realmente ambicioso. Parece que estamos viendo una película. Espera. ¿Qué es lo que digo? Parece que estamos viendo una película. ¿Vuelve a repetirlo otra vez? Estamos viendo una película. Otra vez más, que creo que no lo tengo muy claro. Película. ¿Y qué es el Call of Duty? Un videojuego. Tan cerca, Treyarch, tan cerca. No quiero hablar sobre la narrativa en los videojuegos porque ese es un tema que trataré más adelante. Para ser específicos, el 4 de diciembre. What the fuck? ¿Qué es esto?
hombre. Pero ¿sabéis cómo se comunican los videojuegos? A través de la puta interacción. Black Ops 2 utiliza muchos scripts con piloto automático y cuenta su historia a través de cinemáticas que tratan de emular el aspecto de una película. ¿Que cuál es el problema? Que los videojuegos no son cine. Esto es un problema que no solo tengo con Dayo, sino con mucha de la crítica sobre videojuegos y hasta de los fans. El videojuego y sus seguidores suelen tender mucho al complejo de inferioridad. Como el videojuego es un medio que ha sido constantemente vapuleado y menospreciado, sentimos la constante necesidad de defenderlo. De ahí los debates sobre si el videojuego es arte y todo el rollo. Esto lleva a todo este tema de defender la interactividad por encima de cualquier otra cosa y a decir que la narrativa de Souls es la segunda venida de Cristo cuando casi nadie es capaz de descifrarla sin YouTube. Eso es cierto. Mira que yo me jugué el primer Dark Souls tratando de leer todo y enterarme, y aún así me compliqué, ¿no? Y estoy seguro de que la mayoría es así. La mayoría de jugadores se ve la historia a través de otros medios, por lo que, a ver, ¿qué hice? Pobre es Dayo, el Dayo del pasado lo papea. El videojuego es arte, sí, definitivamente. Desde hace mucho tiempo, para mí ya pasó ese umbral. Lo que Dayo olvidó aquí, y lo que suele olvidarse mucho, es que todo arte bebe de los que vinieron antes de él. El cine Cierto. tiene música y fotografía, la fotografía tiene algo de pintura y etcétera, etcétera. No por nada, algunas de las mejores películas de la historia son adaptaciones de obras literarias. Y vaya, aún se sigue menospreciando a la experiencia cinematográfica, con las típicas críticas sobre que Kojima es un director frustrado y demás. En ese respecto, me parece muy curiosa la defensa que Dayo hace aquí del primer Assassin's Creed, donde las escenas cinemáticas eran interactivas en el sentido de que podías andar por ahí mientras te hablaban, lo cual no tenía mucho sentido, la verdad. Semanas después hizo un vídeo sobre las escenas cinemáticas donde matiza esto bastante más, pero es un vídeo que siempre me ha generado sentimientos contradictorios por esto que comento. The Walking Dead, el The de Walking Telltale. Dead. Este nunca lo jugué, así que no voy a poder opinar mucho sobre eso. Otra cosa es que el establishment no lo reconozca. Seguramente se ha reconocido cuando estemos viejitos. Sí, porque también los que están como las instituciones. Ok. Más que pues porque las instituciones pues están formadas principalmente por gente ya bastante grande, entonces difícilmente los vas a mover de ahí. Pero una vez que esas personas pues pasen out, conforme pase el tiempo y esos lugares los ocupen pues personas ya como de nuestra época, al final pues sí, ya está, van a reconocer. Técnica para mí ya lo son, simplemente pues hace falta como que sean reconocidos como tal, como arte. The Walking Dead es pasivamente Dispatch. Bueno, son el mismo estudio, por lo menos los programadores. Sí, tengo entendido eso, son ex programadores de Telltale. 2012 es un juegazo. Ya te lo pasarás en su día, te lo pasas en 2025 o lo vieras cuando Alex el Capo se lo pasó y se hartó de llorar. Es un juegazo. Hasta se llevó el GOTY por algún motivo. Por mucho que las siguientes temporadas fueran de aquella manera, nada puede borrar el impacto de su primera entrega. Y Dayo lo sabía, por eso su vídeo sobre el juego consiste en 6 minutos de comerle la polla al juego como bien se merece. Pero cuando llega el final... Además es muy fácil, lo cual no es exactamente bueno. Hablemos de la jugabilidad. The Walking Dead no está diseñado para desafiar al jugador. Quiere que veamos su historia. Los Quick Time Events consisten siempre en pulsar la tecla Q a toda velocidad y luego E para cerrar el trato, y las acciones de disparo se resumen en haz clic en su cabeza. Y lo entiendo. Si nos desafiase, los diseñadores se arriesgarían a que la gente no llegase al final de una obra que confía en que la completes para querer comprar su próximo capítulo. Pero la verdad es que se habría agradecido que el juego no nos tratase como a niños pequeños. Los puzzles suelen tener la solución casi a mano. Las escenas de pelea dan siempre... Sabias palabras para alguien que terminó usando guías para puzzles. Es curioso, ¿no? Cuando tu yo del pasado te papea. Es que antes hacía sus videos por amor al arte. Sí, yo creo que el principal problema es cuando conviertes tu pasatiempo y tu cariño en un trabajo. Que sí o sí tienes que cumplir cuotas. A Dayo le pasa como Dallas, los yo del pasado con lo papayan, sí, pero bueno, Dayo no grumió gente.
Pero bueno, sí se entiendo. Sin ofender a Dayo, Dallas es Void, sí. Espacio para que el jugador se imponga, y en general todo se encamina a que prosigamos sin dificultad. Esto no me parecería tan importante si no fuera por Clint Hawking y su artículo Presex to Save the World, del número 248 de Edge. The Walking Dead es una experiencia muy dirigida, donde los autores desconfían de la habilidad e inteligencia de sus jugadores. Los videojuegos son cada vez más fáciles, y The Walking Dead solo empeora la situación dándonos la solución a todo, porque lo que quiere es que lo completemos, no que luchemos por completarlo. De nuevo, volvemos con el complejito de los videojuegos, el desafío, y que no hay que tratar a los gamers como si fueran tontos, cuando sencillamente es que no todos los videojuegos necesitan un desafío. Exacto. Como que a uno lo critica por no ser el otro, y al otro que sí lo critica por no ser el anterior. Como existen las novelas visuales tipo Fate, no me quejo con los videojuegos. Las novelas visuales pues sí son más son algo más cercano a un libro interactivo que un videojuego para mí. No sé. Fate Go me hizo llorar. Oh. Suerte, poco después hizo un top de los mejores videojuegos de la generación, puso a The Walking Dead en el top 1 y se desdijo un poco de todo esto. Espera, ¿en serio? Así que puntos extra por reflexionar. Video Game Awards. Vale, aquí no os voy a engañar. Estoy completamente de acuerdo con prácticamente todo lo que expone Dayo en este vídeo. Las cosas que se premian en los Game Awards no tienen sentido, meter a gente que no tiene nada que ver con los videojuegos no tiene sentido, y meter conciertos de grupos absolutamente ajenos a los videojuegos no tiene sentido. De esto último han aprendido, y ahora tenemos cosas tan guapas como Herald of Darkness interpretada en directo, pero los otros problemas no se han solucionado por el momento. Aún así, yo creo que hay una unidad de cosa que Dayo critica pero que tiene todo el sentido del mundo, y esos son los anuncios y trailers. Porque sí, convertir este evento en un spin-off del E3 es raro de cojones porque supuestamente deberíamos estar aquí para ver los premios. Pero la gente que opina esto de forma tajante no ha debido pararse a ver unos premios Oscar últimamente porque son un duermeculos curioso. Pero no solo es que los anuncios den ritmo y hype al evento, sino que puede que la gente vea el evento por los anuncios, pero gracias a eso acabe descubriendo que a tal juego le han dado tal premio y debido a ello se interese más por alguna obra concreta. Como digo, totalmente de acuerdo con la inutilidad de los premios tal y como están hechos, pero partiendo de la base de que esos premios son como son, creo que añadirle anuncios y trailers es un buen añadido. Eso sí. Ahí coincido, la verdad es que ya no hay E3 que mal, es bueno reír por los robos. Expedition 33 no se robó nada. Bueno, se robó a mejor RPG y mejor juego indie, pero ahí en fuera no se robó nada. Poderes increíbles que me otorgan la fiereza de un guerrero. Infamous, nunca jugué este tampoco. En la categoría indie, ¿qué? Sí, exacto, lo pusieron a mejor juego indie. No sé si mejor estreno indie o mejor juego indie como tal. Pero sí, a ver, la cosa con Expedition 33 es rara. Yo insisto, no encaja dentro de un indie. Sigue siendo una producción grande, bueno, medianamente grande. Porque ya estamos hablando de una financiación de 15 a 10 millones de dólares. Que ya es bastante. La mayoría de juegos indie son presupuestos muy pequeños. Estamos hablando de una mírame, por más que me encante, estamos hablando de una producción que tuvo actores con captura de movimiento con actores con buenos actores y captura de movimiento de alta tecnología. De ahí el porqué las expresiones de los personajes son buenísimas. Contrataron actores de renombre para lo que es la actuación en inglés. Charlie Cox, Andy Serkins y demás. Sí, no es un juego independiente, así que tener apoyo del Estado y cualquiera, pues ni cualquiera, hay que saber usar el dinero. ¿Cuántos juegos con apoyo del Estado han salido que son completa mierda? Ahí tenemos, ¿cómo se llamaba? Dustborn, algo así. Francia robando como siempre. Y lo de mejor RPG, pues porque estaba Kingdom Come Deliverance 2. A ver, por que las mecánicas de RPG de Expedition 33 funcionan, son buenas, muy entretenidas, pero es que Kingdom Come Deliverance llevó lo del rol al siguiente nivel. Lo del rol y la inmersión al siguiente nivel. Entonces, pues por eso siento que eso
esos dos son los únicos premios que no se merecía. De ahí en fuera, no, Expedition 33 no se robó nada. Continuamos. Este vídeo me parece un curioso caso de llegar tarde a la fiesta, porque más allá de los elementos que critica del juego, lo compara en todo momento con Prototype, en cierto modo dejando claro que Prototype es el bueno. Pero allá por 2009, cuando salieron ambos juegos, lo normal era decir que Infamous era el bueno, y de hecho yo creo que lo es, tanto a nivel jugable como narrativo. Más allá de eso, el vídeo arroja algunas opiniones interesantes, como que su director se llena la boca con mis libertades y las protestas y toda la pesca, pero después el juego es una fantasía de poder con superpoderes, con el tema de la represión policial y gubernamental siendo algo más explotado en Second Son, o el hecho de que la villana femenina está escrita como el culo. Pero más allá de eso, creo que se ceba con el juego de forma muy exagerada para lo que es el juego en sí, siendo una obra bastante sólida, al menos a mis ojos. Es cierto que el sistema de karma tiene sus problemas, pero como todos los videojuegos de la época que forzaban ese sistema, y sus críticas con respecto a la repetitividad del juego no son del todo correctas si tenemos en cuenta que, bueno, es un mundo abierto. En estos tiempos lo normal era que los mundos abiertos tuvieran misiones repetitivas. Pero quiero decir, al menos no era Prototype. Porque con eso sí puedo coincidir. Siento que es un problema en general de los mundos abiertos. De que... Porque creo que para este tiempo ya había salido Skyrim, ¿no? Entonces yo creo que... Y es un problema que se extendió hasta la actualidad. De que muchos... Uy, Metro entre tiros. Sí lo jugué. Ahorita... 33. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, de que muchos estudios se enfrascaron quizás demasiado en llenar esos mundos abiertos con contenido en vez de asegurarse de que ese contenido sea de calidad. Y no hablo de que sea como un mundo interactivo de lo tipo Skyrim, que igual la historia como tal sea quizás más corta o mantener esas mismas mecánicas de desplazamiento, quizás a un plataforma o algo en la ciudad. Pero que no sea un mundo abierto en el que simplemente tienes que andar llenando completando los objetivos una y otra vez. Los mundos abiertos pecan de tener demasiado campo y ninguna idea de cómo llenarlos. Sí, incluso Elden Ring, que tiene uno de los mundos abiertos mejor diseñados, tiene ese problema. Y eso que todavía no lo estoy empezando a sufrir, pero sí sé. Pero tanto por críticas de confianza como por lo que he visto, como más o menos como es, sí peca de ese mismo problema con algunas de sus mazmorras. La crítica de Dayo sobre Método 2033 es bastante buena. Capta muy bien cómo la trama es la absoluta nada, cómo las mecánicas, la atmósfera y el mundo carrilean gran parte de la experiencia y cómo Metro Last Light es mejor. Me hubiera gustado hacer stream de pero bueno, ya si lo juego otra vez pues ya no va a tener el mismo impacto, ya me lo jugué. Ese y el segundo. Quizás el Metro Exodus lo juegue, pero ese sí está pesadito. Pero sí, buenísimo. La ambientación de estos juegos es de lo mejor que existe en el medio. Pero hay un importante punto en el que creo que patina. De modo que lo que podría ser una historia sobre las pérdidas que se sufren en el camino, el sacrificio y la vulnerabilidad, acaba siendo un paseo con un grupo de idiotas que tarde o temprano se convertirán en carne enlatada, y quizá aceptar esto con más gracia si al menos el juego no estuviese estructurado por niveles, cada uno con su título, una pantalla de carga y un narrador. No he explicado mucho mi desprecio por la figura del narrador, pero básicamente mi punto se puede resumir en Muestra, no cuentes, que es el título de la primera lección que imparten cuando se enseñan los principios de la narrativa. Uno de estos monólogos describe cómo Artyom sale por primera vez a la superficie. A ver, aquí coincido un poco con eso. Y más sobre todo porque me leí la novela. Bueno, me escuché el audiolibro de la novela. Que... hubiera sido bien, esto se hubiera solucionado perfectamente si simplemente le hubieran dado una voz a Artyom. ¿Por qué? Porque el Artyom de la novela es casi un filósofo. Es muy introspectivo, pues. Constantemente se está planteando cosas. Y el hecho de que solamente hable en estos pequeños espacios, siento que igual en los primeros dos no afecta mucho. Igual pues se entiende, pero igual creo que convendría bien.
No, ahora que lo pienso, es una buena solución. Supongo que colocan a narrador por ahorrar presupuesto, pero es que todos los personajes tienen voces y te hablan mientras juegas. O sea, no es como en el Resident Evil 4 que únicamente hablaban en pequeñas transiciones. Aquí todos te hablan, interactúan contigo y el único que nunca habla eres tú. Incluso te hablan de tú, te preguntan cosas y en vez de, yo que sé, al mero estilo de Uncharted 3, que Artyom hable y se plantea cosas mientras juega, mientras uno recorre los niveles, pues al menos en las partes donde vas acompañado. Pero ahí va. Pero en contraparte la narración también ayuda. Igual no es la mejor. Me refiero que igual no había para una cinemática de mucho texto el narrador. O igual podría ser. No lo he jugado. Pues que sí. No sé. Igual podrías probar si este jala en tu lado, porque es de la generación del Xbox 360 y del PlayStation 3. Aunque bueno, las que compré en Steam son las versiones remasterizadas. Pero si mi papá aguanta, confiaré. No, mejor no. Ahora que me acuerdo son las versiones remasterizadas, entonces creo que igual y si... o igual puedes intentarlo. Pero bueno, retomando. 50-50 tiene un punto, pues, con el tema del narrador. Fear and sorrow. But after life underground, I also saw strange beauty in the dark skies and frozen landscape. So that's the Dead City, granted Bourbon. Pero porque esto también, la parte del narrador, ayuda a que quizás esa parte filosófica se concentre en esa pequeña pantalla de carga, porque ni siquiera es una cinemática, es una pantalla de carga. Y uno como jugador se meta como quede completamente inmerso al momento en la parte jugable, cuando recorres tanto el metro como la superficie. Welcome home, Artyom. Vale. ¿Por qué no me has dejado ver esto? ¿Tanto costaba alterar un poco el diseño de niveles para presentarnos una imagen impactante y meter un pequeño script en el que el personaje nos dijera esa misma frase? Valve descubrió esto hace ya 16 años, joder. Es como si fuese un juego de la PlayStation original y me A ver, eso sí lo hace. Lo único que no hace es reaccionar sonoramente. Las escenas, todo se ve si va en coherencia con la historia. O sea, cuando llegas a la superficie por primera vez es impactante. No te lo tienen, es más, ahí sí hace lo que dice. Te lo muestran, no te lo dice. No es Artyom diciendo, oh Dios mío, es increíble. Sino que llegas al lugar y lo ves con tus propios ojos. Y como Artyom habla, pues como que hasta cierto punto te hace sentir que eres tú. Mientras tanto... Pero ahí como digo, es un poco 50-50. Comparto un poco la opinión del tema del narrador, que siento que es un pero. Prende de la narración. Aquí estoy yo, inmerso en uno de los juegos más atmosféricos que jamás he visto y de pronto ¡bam! Una pantalla de carga y vuelvo a ser un soltero obeso que no tiene nada mejor que hacer un viernes por la noche que jugar a videojuegos en su habitación. Pero no me malinterpretéis, no juego a videojuegos por escapismo. Veo My Little Pony por escapismo. Lo que digo es que juego a videojuegos por la experiencia y esos pequeños detalles me impiden conectar. Esto es, de entrada, completamente entendible. Al tratarse de un videojuego tan inmersivo, quieres que esa inmersión se mantenga en todo momento. Y las pantallas de carga con textos que sustituyen a momentos jugables se cargan eso. Hasta ahí, bien. Pero hay que tener en cuenta quién ha hecho este juego y de dónde viene este juego. Primero, Metro 2033 es una adaptación de una novela. De ahí que quizá quisieran mantener cierto aspecto de la narración del libro, aunque fuera en pequeños momentos. Pero lo más importante, que es un error que tanto el Dayo de esta época como la crítica de videojuegos en general cometían, es someter a todos los videojuegos al mismo estándar. Eso es cierto. Eso es cierto. Con un medio tan interactivo y que se puede ramificar en tanto, los críticos de videojuegos como que son muy de una clase de videojuego correcto. No se le puede pedir peras al olmo. Sí. Entonces, como que
tiene que seguir estas reglas para ser bueno. En vez de entender que cada juego tiene sus propias reglas. Ya se puede debatir que también están planteadas, pero cada juego tiene sus propias reglas, entonces no puedes esperar que todos los juegos tengan sigan las mismas. Igual sería fácil que todos sean iguales porque así se automatiza la chamba. Sí, también. Sabemos que no podemos pedirle lo mismo a un estudio indie que a uno AAA. Eso de no es tan difícil hacer un script para presentar una escena es un error, porque según el tamaño del estudio y el tiempo de desarrollo, igual sí que era especialmente difícil currarse todo eso para cada nivel. Y en el caso de 4A Games más, que para el momento de hacer Metro 2033 sí que eran un estudio pequeño. Pero eso, que Last Light es mejor, jugada ese también. Hola, sí. Si quieres darme pasta y recibir un agradecimiento al final de los vídeos, tienes mi sección de miembros y mi Patreon por 2 euros. Si además de esto quieres ver mis vídeos de forma anticipada, tienes mi sección de Patreon y de miembros de 6 euros. Dame dinero, toma un corazón, sigamos con el vídeo, enlace en la descripción. Remember me. Es probable que, irónicamente, no recordéis Remember Me. Al fin y al Irónicamente sí. No recordaba esta cosa. cabo, su desarrolladora Dontnod haría un par de años después una de las obras más conocidas del medio, que es Life is Strange. Pero el juego guarda cierta importancia al ser la ópera prima de la desarrolladora, además de ser un juego bastante decente. Tiene un sistema de combate estilo beat'em up bastante satisfactorio. Life is Strange el de las lesbianas, ¿no? Algún día haré que juegue Soft. ¿Ese cuál es? Una ambientación distópica bastante fresca para su época y una historia con cierta miga. Y sí, aquí a Dayo también le ocurre lo de tratar a una ópera prima de un estudio nuevo como si fuera el lanzamiento número 1000 de una empresa AAA ya consolidada. Pero también dice otra cosa de la que me interesa hablar más. Para hablar sobre el género del juego, dice lo siguiente. Hablemos de la jugabilidad. ¡Pregunta! Si tenemos un juego que trata sobre una mujer que ha perdido su memoria y pertenece a una facción rebelde cuyo terreno son los recuerdos y el hackeo, ¿cuál será su sistema jugable? ¿Es un beat'em up? ¡Claro que sí! Esto pasa mucho en la crítica de cine y videojuegos. Suele considerarse que la acción es lo fácil, y que si cuentas las cosas a hostias eres un cutre, y que aquí la gente tiene que ponerse a hablar para ser una obra elevada y toda la pesca. Sí. Pero lo que tiene la acción es que, siempre y cuando esté bien hecha, puede aportar ritmo a la narración. Si quieres transmitir que un lugar es peligroso, es más fácil mostrarlo con un combate ante unos mutantes que con una subtrama de 30 minutos sobre lo mal que están las cosas en los Surs. Lo segundo es más profundo que lo primero, pero no siempre tiene por qué funcionar mejor. Pensé lo mismo con aquel tochísimo vídeo de Dayo analizando la peli de Assassin's Creed durante 3 horas, que se quejaba de que te explicaran el efecto sangrado con una pelea, cuando de esa forma realmente se entendía mucho más rápido que con un dump de exposición. Entiendo la crítica a la acción cuando se usa como sustituto A ver, creo que se... a una trama elaborada, pero creo que hay que saber darse ¿Se cuenta trabó de la que imagen? la Ah, no. acción no sustituye a la narrativa, sino que la complementa. El otro problema que tengo con este vídeo es este momento. Y el diálogo está plagado de frases pretendidamente filosóficas como esta. El pasado es un país extranjero. ¿Qué sentido ¿Eh? tiene esta frase? El pasado nos pertenece, son nuestras acciones. ¿Qué tiene de extraño? Si acaso el futuro sería un país extranjero, pero en realidad estamos constantemente caminando hacia él. Entiendo el punto, este juego es una mierda y por lo tanto su guión debe ser una mierda todo el rato, además de que la frase suena rara en un principio. Lo rematas con 2013 siendo un año especialmente pretencioso en lo que se refiere a videojuegos AAA y te queda una crítica lógica. Pero aquí lo que falló fue la búsqueda previa de información, porque esta frase no es del juego, sino de un libro de un tal L.P. Hartley llamado The Go-Between, o El Intermediario, en el que Hartley escribe: el pasado es un país extranjero. Allí se hacen las cosas de otra manera. Esto es otra forma de decir que el pasado está y que no tiene sentido darle vueltas. O, en las inmortales palabras de Slim Charles, Yeah, now, well, the thing about the old days, Ah, they the old days. YouTube Premium es YouTube sin anuncios. no me gusta la pedantería de las Acceso artes elevadas. exclusivo No, al tampoco a mí. contenido VIP. A mí tampoco, la verdad. La cátedra pedante, los ingleses.
Estricto cuidado, porque este problema lo tengo yo más o menos una vez al mes, porque a todo el mundo se le pueden escapar cosas en el proceso de documentación. Pero si bien no lo nombro como crítica al bueno de Dayo Malo, sí que creo que es algo que afecta negativamente al vídeo. Y bueno, citar un libro de 1950 en tu juego de 2013 sí que es un poquito pretencioso, así que no estaba del todo equivocado. Esta frase es una que Dayo pretencioso, así que no estaba del todo equivocado. Diversión no justifica mala ejecución. Yo creo que sí. A ver, depende. Vamos a ver, bueno, vamos a ver a quién se refiere. Esta frase es una que Dayo utilizó alguna que otra vez en sus primeros años, y dice así: Aunque lo admito, el sistema funciona y te lo puedes pasar algo bien electrocutando a la gente, pero eso no es excusa. Esto es algo a lo que quiero dedicar algún vídeo de opinión algún día. La diversión no justifica la mala ejecución. El que algo sea entretenido no lo convierte en automáticamente bueno, porque si fuera así entonces los terroristas ganarían. ¿Cómo? A ver. No lo convierte en automáticamente bueno, porque si fuera así entonces los terroristas... Sí, a ver. Es que el problema es que las películas son principalmente... Se supone que tienen un objetivo narrativo. Por ejemplo, las películas de Transformers sí son una mierda. Bueno, la 3 no. Y la 4. Están bien. Son más que nada una experiencia cinematográfica. Pero ahí va. Pero ese es el de ahí. Las películas tienen se supone que tienen un objetivo de contar una historia. Un videojuego es un juego. Su principal punto siempre va a ser, bueno, al menos el de la mayoría, va a ser divertidos. Difícilmente alguien va a llegar al final de tu juego si está mal hecho. Que también, una crítica válida sí, es que la historia es una mierda, sobre todo si se supone que es un aspecto principal del juego. Es un juego, ¿por qué jugaría algo martirizante más? Sí, un poco así. O sea, podemos decir, ok, el juego es como tal es un buen juego, simplemente la historia es mala. Sí, punto. Pero si el juego ya de base es divertido, automáticamente ya es bueno. Como tal. Porque, fin de cuentas, depende de lo que busque hacer. Expedition 33 no solo es divertido, también busca crear una historia que te hable sobre el duelo. Y por eso es algo que se plantearon también, y por eso se llevó el GOTY. Space Marine 2 es un juego que he pensado meramente para que te diviertas matando enemigos del Imperio. Su historia pues está ahí, no tiene nada de especial, está ahí, pero funciona para que te enteres un poco de todo, de por qué te estás peleando, y ya. Ahí está. Un juego debe ser divertido, sí, eso debe ser lo principal. A menos que la diversión deba ser joderte, igual alguien se divierta así, no por nada existe el sadomasoquismo. Es como en el caso de los controles tanque. No, el mejor ejemplo que yo sí jugué, Ico. Ico jugablemente es muy tosco. Y te obliga a mantener presionada la tecla para agarrar de la mano a Yorda y poder llevarla por el castillo. Pero eso acompaña, pues, digamos, es un buen juego a pesar de su jugabilidad tosca, porque el combate es horrible, es una mierda, es muy tosco. A menos que sea posta, sí, pero siempre lo principal de un juego estándar va a ser la jugabilidad. Ya si hablamos de novelas gráficas como tipo Dispatch, ahí se aplican otras reglas, pero es ahí el problema. No hay que aplicar un estándar general para todos los juegos cuando cada juego puede llegar a ser muy distinto el uno del otro. Es muy distinto a las películas o los libros. El chiste es que aposta debe despertarte algo juego. Malo sería que no sientas nada así.
ganarían. Lo que buscamos es la calidad, la solidez y la creatividad. Y como Infamous no tiene ninguna de las tres, el hecho de que podamos pasar el rato sin quejarnos no permite que este juego sea bueno. El porqué es muy simple, porque puedes hacer eso mismo con prácticamente cualquier otro juego del mercado. Esto va un poco en consonancia con el menosprecio habitual a la acción, pero más enfocado a los videojuegos. Sucede que muchas veces la manufactura de la acción no tiene tanto que ver con el arte, sino más con la artesanía. El adecuado trabajo de cámara, equipo de dobles y ejecución de stunts tiene su parte de intención artística, pero consiste en un montón de gente haciendo una cosa concreta de forma perfecta, aunque sea una acrobacia que han repetido en 20 rodajes diferentes. Incluso peliculones gordos de acción como la saga John Wick dependen en gran parte de esa artesanía cinematográfica que menciono. Por mucho, la verdad. John Wick, es más, ahí está, John Wick. Tu historia tampoco es la gran cosa. En la última película el protagonista apenas se dice un par de palabras. Y aún así, está una experiencia por todo el aspecto como tal, el aspecto artesanal y técnico de esa película. Pero Dispatch y The Walking Dead son divertidos, pese a solo picar un botón. Sí, es como que tiene. No, su jugabilidad no es lo mejor que encuentres, pero es lo suficiente como para mantenerte ocupado y entretenido para que veas todo. También me recuerda a los mamones que dicen: la fantasía no es literatura de calidad. Es un poco así, como pensar que algo por tener acción no es menos artístico que que yo que sé, una película más filosófica, por así decirlo, o apreciativa, por así, no sé. Entonces, puede verse en otras películas en las que algunos dobles y stunts se repiten, como esta rotura de cuello que habréis visto en 50 películas distintas. En los videojuegos pasa un poco lo mismo. Hay como 10 shooters recientes que comparten aciertos kinestéticos, como el tan visto y oído hitmarker de impacto en First Person Shooter, que por ejemplo recuerdo recientemente en Black Ops 7 y Borderlands 4. Pero que lograr exitosamente esto no tenga tanto que ver con la visión artística no quiere decir que no tenga valor en sí mismo, porque no todos lo hacen bien. Mismamente, este Tomb Raider 2013 es un shooter en tercera persona muy satisfactorio, enormemente superior a, por ejemplo, Uncharted 3 en lo que a pegar tiros se refiere. A ver, supongo que es porque Uncharted 3... discrepo porque Uncharted 3 fue el primer videojuego que jugué en mi consola propia. Mi primera consola fue un Play 3 y ahí venía el Uncharted 3. Aunque debo decir, definitivamente Uncharted 3 es... A ver, no me jugué el primero. Me jugué el 2 y estoy por planeo comprarme el 4. Pero del 2 al 3, el 3 es bastante peor en calidad, porque el 2 es arte puro. Pero no, yo sí siento que Uncharted 3 es bastante mejor que Tomb Raider. A ver, que tampoco es... A ver, que Tomb Raider tiene igual... Es bastante entretenido, es muy bueno. La historia, pues ahí está. Bueno, o sea, no voy a decir que es mala, simplemente pues funciona. Y te da los suficientes incentivos para seguir jugando. Y en lo que es el espectáculo, la verdad es que el espectáculo de juego de Tomb Raider es muy muy bueno. En ese sentido igual y sí, exagera un poco porque hay una parte en la que creo que explotas unos tanques de combustible en una cueva. Esa cueva está debajo de una ciudad, de las ruinas de una ciudad, y toda la ciudad empieza a explotar. Literal, toda esa ciudad empieza a explotar por todos lados por esa explosión en una cueva. Un poco exagerado, pero... Mi primera consola fue el Xbox 360, solo tenía Minecraft. Luego compré Lego Hobbit y Halo. Jugaste Halo, chingón. Ya solo eso jugaba. Pero bien. Pero eso. Pero sí, se pasa un poco exagerado incluso la conexión, pero a gusto personal, Uncharted 3 es algo mejor que Tomb Raider, que el nuevo Tomb Raider. Incluso dentro de su misma trilogía, los tres Uncharted son experiencias de acción muy distintas, por mucho que con los tres puedas pasártelo bien. Diversión, en definitiva, significa buena ejecución de las intenciones creativas y artesanales. Porque hay shooters que, a pesar de que hacen lo mismo que este Tomb Raider, no son ni la mitad de divertidos. Incluso dentro de su propia trilogía, el Shadow of the Tomb Raider tiene unos tiroteos de la ultramierda, por ejemplo. Uncharted 4. Ay, como quiero
jugar, me falta comprarme el primero. Igual, pero si lo puedo conseguir pronto de segunda mano o algo, para poder tener la colección ya en físico y jugarme el 4. El 4 sí lo jugaría en directo. Mierda. Siento que aquí estos dos juegos sí se pueden jugar de forma bajo mismo estándar, porque son son acción-aventura más al estilo Indiana Jones. Pero bueno. El vídeo de Bloodborne, que ya trataremos en algún momento, el vídeo de Uncharted 4 es el mayor ejemplo de ese Dayo que intentaba darle 20 vueltas a las cosas hasta sacar puntos negativos potables. Y ojo, lo entiendo perfectamente, fue un videojuego exageradamente alabado en su tiempo, con varios medios dándole dieces y fumadas de esas. Y hacer el enésimo vídeo diciendo que el juego está guapísimo no era lo más interesante del mundo. El problema es que los fallos que sacó son un poco tal. Junto a su desdén por las secuelas, del que ya hablaremos, quizá el mayor punto con el que no estoy de acuerdo es cuando dice: y cuando realmente llega un script de los grandes. Bueno, creo que todos habéis visto ese gameplay de Madagascar, ¿verdad? Es la hostia. No creía que pudieran superar el espectáculo, pero me quito la fedora. Es prodigioso hasta que la palmas. Y entonces no solo quedas como un absoluto idiota, sino que la escena pierde su magia. Nunca pensé que esto sería un problema, pero sin desmerecer lo espléndido de estos scripts, es muy fácil salirse del guión y joderlo todo. No. No. Literal, esto puede pasar una que otra vez. Pero es que no puedes usar como, vamos a decirlo, que tú no seas capaz de superar un script que te dice instintivamente cómo puedes continuar. Es ya un problema tuyo y no un problema del juego. ¿Por qué? A ver. Oscar, ¿verdad? Es la hostia. No creía que pudieras por superar ejemplo, el espectáculo, pero aquí está. Tienes el personaje aquí, se atraviesa el barco, está atado a una cuerda. Por mero instinto tienes que jalar de la cuerda para moverte. No puedes esperar que simplemente el personaje haga todo por su cuenta, porque si no sería lo que criticaste en la parte de Black Ops. Sería casi como simplemente una cinemática. Entonces tienes aquí 3 pilares de distancia para empezar a subir y esquivar este barco. Me quito la fedora. Es prodigioso hasta que no es sino hasta que está aquí que lo hace. A ver, un videojuego puede tener una mala historia si lo demás está bueno, ya que eso es un medio inmersivo, sí, exacto. Y por eso mismo hay juegos en su jugabilidad es una mierda, pero la historia es God. Se puede dar el lujo de que una de las dos fallen, pero no se puede con dos cosas malas. A ver, bueno. Con la jugabilidad, bueno, sí. Bueno, tenemos Drakengard, pero es que Drakengard sí es una mierda como videojuego. Mira que no lo jugué, pero con lo que pude ver se nota. Todos coinciden en eso. Es más, la mayoría de los que aman Drakengard coinciden en que no juegues el videojuego, búscate la historia. Entonces, bueno, sería más fácil que Dayo admita que es igual de meco que yo y ya. Un poco así. En vez de... Se puede decir, ok, a mí no me sale bien hacer esto. No me salen bien esto. A mí por ejemplo, yo casi no me gustan los juegos de puzzles. Me sacan de quicio. O los juegos RTS, apenas empecé a jugar un par, pero soy malísimo en la dificultad normal, jugando contra la IA. En la dificultad estándar me parten el hocico y batallo incluso en la dificultad más fácil. He jugado el Age of Empires y el Age of Mythology. Batallo mucho con ellos, pero no por ello voy a echarles mierda. Juego. A ver, ¿qué otro? La palmas. Y entonces no solo quedas como un absoluto idiota, sino que la escena... Aquí, a ver. No jugué esta parte, pero sí. Incluso en el E3 que mostraron, se mostraba de que tenías que dispararle a todos. O sea, tenías que irte quitando los enemigos uno por uno. Porque aquí, ¿qué hace? Y entonces no solo que... Es más, prodigioso hasta que la palmas.
Y entonces no... O sea, aquí este enemigo está puesto para que al momento en que te agarras del carro, le des a atacar y lo tires del carro. En vez de eso, se salta normal, empieza No a solo golpearlo, quedas- se ve que ya lo estuvieron agandallando. como una Porque es muy difícil que llegues a este punto en dificultad normal. absoluto idiota, en una de esas sino escenas. que la escena pierde su magia. Nunca pensé que esto sería un Aquí. problema, pero sin desmerecer lo espléndido de... Es más, estos tipos de cosas siempre resaltan. Te muestran objetos a los que te puedes agarrar. Entonces, si estás aquí, ni siquiera se le ocurre saltar. estos scripts. Es muy fácil salir Exacto. A ver, pues ¿por qué no dispararías en un juego de disparos? Exacto. del guión y joderlo todo. Nosotros somos nuestro mayor enemigo a la hora de convertir este juego en la magnum opus explosiva que pretende ser. Pero también es que los scripts no suelen ir así. Me refiero, mirad a Half-Life 2 y Call of Duty Modern Warfare 2. Ambos hacen un uso excelente de los scripts, pero la clave está en que nosotros no tomamos parte activa. Las más de las veces Half-Life Es exactamente lo que acabas de criticar del Black Ops. 2 ocurre a nuestro alrededor, y en el caso de Modern Warfare 2, como mucho nos pide correr en línea recta. O sea, ¿para qué te molestarías en hacer un script todo espectacular en el que se ve desde la perspectiva del personaje si no lo haces interactivo? Harías una cinemática. Un script es mucho más difícil que hacer que una cinemática. Entonces, ¿qué? ¿Por qué? No. O sea, es exactamente lo que tú criticas de Black Ops. Tienes que... es necesario... Lo que le hace increíble es que tú eres el que participa en esos momentos. entrar tanto en lo que está ocurriendo y ser más un testigo, podemos disfrutar del espectáculo, pero esta integración significa que debemos estar a la altura de lo que se espera de nosotros. Es una de estas críticas que no hay por dónde coger, ya Sí. que hacer lo contrario a Uncharted 4 supondría ofrecer unos eventos scriptados más limitados y arcaicos, algo que también sería criticable. Sí. Origen. Este es especial porque es una opinión sobre cine, y las opiniones de Dayo sobre cine son muy especialitas, porque es un chaval que estudió cine y eso te altera el cerebro a la hora de valorar las obras. Como Soul. Tal como yo lo veo, todo cinéfilo tiene 3 etapas. Primero no sabe nada, luego cree que lo sabe todo, y luego trasciende el conocimiento para sacarse de la manga las opiniones más curseadas que has visto en tu vida. Como cuando yo digo que Resident Evil Venganza es genuinamente una obra maestra o que una batalla tras otra no es para tanto. En materia de videojuegos sería como cuando Alex el Capo al menos lo admite. y te dice con toda su polla que un juego de fábricas que solo han jugado él y 4 más es el GOTY de 2024. El caso es que el bueno de Dojo estaba aquí aún en su época así pedantilla en lo que se refiere a material cinematográfico, y sus opiniones eran un poco las típicas. DiCaprio no era para tanto, Origen no era para tanto y Nolan no era para tanto. Debido a ello, este vídeo contiene un poco las típicas opiniones sobre Nolan de hace una década, como que lo explica todo o que está sobrevalorado. Por suerte, con el vídeo de Watchmen de Zack Snyder se redimió con creces porque por aquel entonces todo el mundo flipaba con él cuando nunca ha sido para tanto. Aun con todo, me resulta difícil enfadarme con este vídeo sobre Origen, le tengo mucho cariño por algún motivo, quizá porque fue el vídeo que me hizo por fin verme la peli para luego ver el vídeo. Entiendo que el concepto de este vídeo puede resultar extraño, al no ser una crítica al youtuber ni a los videojuegos mencionados, sino a su tratamiento de estos videojuegos. Pero creo que Dayo es un analista importante para entender la crítica de videojuegos en YouTube España. Además, siempre que se critica su forma de ver los videojuegos se le llama pedante, turista y poco más, sin profundizar en nada. Este vídeo es más bien un prólogo, porque abarca solo los primeros años de su trayectoria y con el tiempo su enfoque respecto a los videojuegos ha cambiado mucho. Veré si hago más según las ganas que tenga y el éxito que tenga este, pero espero que lo hayáis disfrutado. Y efectivamente, por si os lo estabais preguntando, el título es clickbait. No existe algo como las opiniones equivocadas, porque las opiniones son subjetivas. Había puesto opiniones de Dayo escribe equivocadas antes de puesto. Ah, bueno. A ver. Los juegos de disparos son el Animal Crossing de una gran comunidad de gente. Juegos relax para crear caos en casa. Su crítica es horrible. Habla de la jugabilidad, de que la jugabilidad es mala, pero la jugué en modo... Ay, Dios.
Para hablar de jugabilidad a fondo deberías jugar las 3, y no solo la fácil. Si no solo omites la jugabilidad. Ok, pues sí, la verdad. O aunque sea el modo normal, pues siento yo. A ver, que no he jugado el primer Nier, ¿no? Pero no podría decir. Los protas sí son despreciables al inicio, sí merecían ser apestados. Ah, cabrón. Pero bueno, señor Punisher Nemo, si no te gustó que haya reaccionado a tu video y que lo haya resubido, por favor puedes decirme y yo lo borraré. Tengo que acordarme de decir esto al principio de los videos mejor.